11 de julio, día de San Benito Abad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: os aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Bueno, no hay mucho que decir en realidad de este Evangelio porque es tan directo y tan claro. Ante esa pregunta, quizás, por supuesto, interesada de Pedro, hemos dejado todo, siempre buscamos nuestras recompensas, ¿no? Bueno, ¿qué nos va a tocar? Y el Señor lo dice claramente. Y lo que Él dice lo cumple, porque cualquiera que haya dejado y se haya despojado por Él para seguirlo, ha recibido 100 veces más. 100, al menos, diría yo, 100 veces más. Y esa promesa de heredar la vida eterna. Pero vamos a hablar, ya que hoy estamos celebrando a este gran santo, a San Benito Abad, vamos a hablar de él. Es patrono de Europa, patriarca, fundador del monaquismo occidental. Nace en Nurcia o Norcia, en la región de Umbria, hacia el año 480, y se educa en Roma. Tengamos presente el año, 480. Si no recuerdo mal, creo que el año 456 es el último Rómulo Augusto, es el último emperador, y ya no hay más emperadores en Roma, pasa todo a Bizancio. Es decir, que eso es un desierto, Roma y todo. Bueno, él se educa en Roma, en lo que quedaba todavía de Roma, y en la zona de Subiaco comenzó a hacer vida solitaria, eremítica, y lo hizo durante 3 años. Vive en una gruta que a partir de la Alta Edad Media es el corazón de un monasterio benedictino que se llama Sacro Speco, es decir, la gruta sagrada. Y ese para Benito es tiempo de maduración. Y ahí debió soportar 3 tentaciones fundamentales en todo ser humano. La tentación de la autoafirmación y del deseo de ponerse a sí mismo al centro, es decir, esa tentación del egocentrismo, la tentación de la sensualidad y por fin la tentación de la ira y de la venganza. Estaba convencido que solo venciendo estas tentaciones iba a poder dar a los otros alguna palabra útil en sus situaciones, en sus necesidades, y también podría controlar los impulsos de su yo y ser un pacificador, uno que crea la paz en torno y que la lleva a los otros. Luego se le unen varios discípulos. Después de esos 3 años decide pasar a otra forma de vida, la cenobítica, que es la vida de los monasterios, y funda sus primeros monasterios en la zona de Subiaco. Más tarde se desplaza a Cassino, donde funda el famoso monasterio de Monte Cassino, y donde escribe esa regla tan difundida. Su regla es una sabia adaptación de las reglas del monaquismo oriental, porque el monaquismo ya era en la Tebaide, en la zona sobre todo de Alejandría, de Egipto, digamos, ya había monaquismo, había monjes. San Gregorio Magno, ese gran papa que vivió poco después de San Benito, dice que la elección de Monte Cassino, en la elevación del monte, los que han estado en el monte allá arriba, arriba de todo el monte está el monasterio, y sobre todo una llanura que circunda ese monte,
es visible de lejos y posee un carácter simbólico. Eso lo decía San Gregorio Magno, que es su gran biógrafo. La vida monástica, en su ocultamiento, tiene su razón de ser, pero un monasterio tiene también una finalidad pública en la vida de la Iglesia y de la sociedad. Debe dar visibilidad a la fe como una fuerza de vida, una fuerza vital. Y de hecho, cuando San Benito dejó esta vida en el año 547, dejó con su regla y con la familia benedictina que fundó un patrimonio que ha traído y sigue trayendo muchos frutos. El Papa Pablo VI lo proclama patrono de Europa porque fue en torno de esos monasterios benedictinos, después de la caída de la civilización romana, donde creció la nueva civilización europea. Los monjes conservaron libros en tiempos en que la única transmisión posible era por medio de copistas, enseñaron a cultivar la tierra, aportaron mejoras de todo tipo. Y también el asentamiento en el lugar, ¿no? Pues justamente, además de los 3 votos que tienen todos los religiosos, ellos tienen un 4.º voto, que es el voto de estabilidad. Ellos no se mueven. Van a un monasterio y ese monasterio terminarán su vida en ese monasterio. Bueno, la lectura para él también, en la regla, ¿no? Meditada tenía un lugar importante en la vida de los monjes. Y las alabanzas, las litúrgicas, ¿no? Lodes, toda la liturgia de las horas, que daban el ritmo al día con sus trabajos. El famoso lema, ora et labora, ¿no? Es decir, en la oración y el trabajo. Y gracias a los monjes benedictinos surgieron en Europa centros de oración, de cultura, de hospitalidad para pobres, para peregrinos. Pensemos que solamente 2 siglos después de la muerte de San Benito, hay más de 1000 monasterios guiados por su regla en Europa, más de 1000. San Gregorio Magno escribió de él: el hombre de Dios que brilló en esta tierra con tantos milagros, no menos refulgió por la elocuencia con la que supo exponer su doctrina. Y esto lo escribió apenas 50 años después de la muerte de San Benito. Pensemos que en ese entonces, como decía antes, entre los siglos, estamos a caballo entre los siglos V y VI, el mundo estaba trastocado por una tremenda crisis de valores, de instituciones, la caída del Imperio Romano, lo que supuso todo eso, ¿no? Y además de invasión de los bárbaros, la decadencia de la moral, de las costumbres. Y él era el camino de salida de la noche de la historia, un hombre providencial enviado por Dios para ese tiempo. Así han sido los grandes santos. En tiempos cuando se necesitaba, ¿no? Dios ha mandado a estos grandes santos. Y la regla benedictina, se reveló portadora de ese fermento espiritual que cambió el rostro de Europa. Se pasó de la caída de la unidad del imperio a una nueva unidad, pero esta espiritual y cultural. Y así comenzaba la cristiandad. Y así es que nace esa realidad que llamamos Europa, unida por una misma fe y una misma cultura. San Benito vivió, según San Gregorio, que es su biógrafo, inmerso en una atmósfera de oración. Sin oración no hay posible una experiencia de Dios. Pero su espiritualidad no era una mera interioridad, sino que le permitió vivir bajo la mirada de Dios con paz en el corazón. Y por eso no perdió tampoco de vista los deberes de la vida de cada día, y tampoco al hombre con sus necesidades concretas. Y todo esto, repito, en medio de grandísimas turbulencias, tempestades del mundo de su tiempo, una grandísima confusión, inquietudes, miedos. ¿Cuánto nos dice este santo a nosotros que estamos viviendo una época muy, pero muy similar? Es
es la caída de todo un mundo, ¿no? Y para el santo la oración es en primer lugar un acto de escucha que luego debe traducirse en acción concreta. Por eso la vida del monje oscila constantemente entre acción y contemplación. El monje debe seguir las huellas de Cristo, humilde y obediente. Y a la obediencia del discípulo, del monje, debe corresponder la sabiduría del abad. El abad debe ser al mismo tiempo un padre tierno y un maestro severo, inflexible contra los vicios y llamado a ayudar antes que a dominar, como lo dice en la regla, ¿no? Acentuar más con los hechos que con palabras todo lo que es bueno y santo, y a ilustrar los divinos mandamientos con su ejemplo. Así tiene que ser el abad. Debe ser uno que escucha los consejos de los hermanos, porque, dice en la regla, a menudo Dios revela al más joven la mejor solución. Es decir, nada de altanerías, ¿eh? Hace 1500 años atrás, San Benito enseñaba a quien manda que debe saber escuchar y aprender. Sin embargo, este gran santo califica su regla como mínima, trazada solo para el inicio, pero no es solo para monjes. Allí se aprende a distinguir entre lo esencial y lo secundario en la vida espiritual, en ese camino que todos tenemos que hacer hacia Dios. Y bueno, como decía, uno de los votos es la estabilidad, y eso es lo que irradiaba justamente este orden nuevo. Los que van ahí están para quedarse. Y también el respeto del horario, la oración, el trabajo, el reposo, con el cual Benito estaba revalorizando el tiempo como un bien para no desperdiciar. El espíritu de fraternidad también, que alienta y también que lleva a la obediencia, y la autoridad, como decía el abad, con su profunda conocimiento del hombre, enseña a ejercitarla con voz grande, dice, y dulce. Y una última nota, sabemos que es famoso, todos tenemos la medalla de San Benito, si no la tienen hay que tenerla, porque es famoso este santo contra los ataques del demonio, como exorcista. Y le vino de cuando había unos monjes que no eran los suyos y que lo quisieron como abad porque el abad de ellos había muerto. Eran muy rústicos, muy rústicos. Y él no quiso aceptar porque sabía que eso no iba a buen puerto, pero al final insistieron y aceptó. Fue en la primera época de Subiaco. Y intentaron envenenarlo con el vino. Y él, al bendecir la copa, esa se hizo añicos. Y parece que en otra ocasión, un sacerdote envidioso intentó lo mismo, esta vez envenenando el pan, y él, al bendecirlo, apareció un cuervo y se lo quitó. Bueno, con estas notas así terminó esta corta, digamos, homilía. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y San Benito Abad ruega por nosotros.